Bueno, pues para terminar una clase ya con consultas más avanzadas con dos conceptos. Uno el de values para hacer tablas estáticas, digamos de valores estáticos que ya os sonará, lo hemos visto con el insert into. Y otro el uso de with para crear common table expressions, que es crear tablas a las que luego nos podemos hacer referencia, que básicamente son consultas como para reestructurar, refactorizar consultas muy complejas. Y vamos a ver al final un poco un ejemplo. El primer uso de values, que ya lo hemos visto, permite generar tablas que son constantes, que son estáticas. Recordad que son campos separados por comas, generalmente están organizados en registros utilizando paréntesis. Ahora os voy a poner un ejemplo. Y luego cada registro está separado por comas, con tantos elementos como campos, como columnas tiene, entendiendo que siempre tienen que ser igual. El tipo de datos de cada campo se estima según el valor, es decir, el mismo sistema de gestión, en este caso Postgres, lo que hace es estimar que si le pongo el valor, pues estima y le aplica el dato, o sea, el tipo de datos, y se usa como una tabla normal, porque es una expresión de tabla, por lo tanto tiene un formato de relación de filas y columnas. Es muy útil, de hecho muchos sistemas de gestión no se pueden utilizar si no le pones un alias para poder referirte a esa tabla, porque como es una tabla, digamos, de constantes, como un conjunto de valores constantes, tienes que darle un formato de tabla y tienes que darle un nombre, ¿no? Porque normalmente no tiene el nombre. Y se utiliza en muchos escenarios. Os pongo aquí, por ejemplo, tres ejemplos de uso para que veáis que se puede utilizar en un select, en un insert into, que ya os suena, y un update. En el select lo puedo hacer directamente y después no tiene sentido, bueno, haciendo que no tiene sentido, pero en algún momento para que veáis que lo podéis hacer. Es decir, hago un select de ejemplo punto número y ese ejemplo es una tabla que estoy creando y estoy creando de forma estática, que si veis ahí es dentro del from, entre paréntesis, con values 1, 2, 2, 3, 3. O sea, son tres registros, veis que uno tras del otro separado por comas, con dos campos cada uno. Tiene que tener dos campos, si en alguno difiere daría error. Y lo redefino como as ejemplo y además le digo que el primer campo se llama número y el segundo campo es texto. ¿Veis que es como una forma indirecta de crear, en este caso, una tabla temporal sobre la que trabajar en vez de crearlo con create table, ¿vale? Pero no va a quedar almacenada, simplemente esto está hecho constante para esta consulta, ¿vale? Y eso es una de las maneras. El otro que ya hemos visto es el insert into para que veáis que básicamente es el mismo concepto, solo que insert into lo que recibe es ese values. Eso quiere decir que en insert into, si os acordáis, yo puedo hacer con un select, crear una tabla e insertar directamente los valores. Pero el value es un ejemplo típico. Es el insert into, pero realmente es una forma de crear una tabla, una expresión de tabla, ¿vale? Es decir, que como su resultado es una tabla. Os pongo también otro ejemplo que es interesante, una consulta un poco a lo mejor, bueno, más compleja, pero para que veáis también el uso, que es hacer un update de una tabla, que es employees, que lo que está haciendo es poner el salario con un incremento concreto, y ese V, es decir, lo que hace es aplicar ese campo increase que viene de otra tabla. ¿De dónde viene esa tabla? Bueno, pues lo está haciendo, digamos, directamente con valores. Hace ahí, si veis ahí, una tabla con dos registros que tiene tres campos, que le llama V, que además lo construye, departamento, objetivo e incremento, y lo que va a hacer es actualizar toda esa, digamos, esa tabla tomando estos datos, ¿dónde? Y ahí le pone la condición, que employees, no, es decir, que el departamento del empleado coincida con el departamento aquí. Es decir, aquí lo que está haciendo es utilizar este truco, por ejemplo, esta herramienta, para hacer una actualización de un montonazo de información simplemente utilizando una tabla estática donde le digo, para este departamento le aplica esta subida, para este otro departamento esta otra subida. Me explico, sin tener que modificar la tabla original. Este es un buen ejemplo de cómo utilizar el values para crear una tabla estática y constante para ese momento que me permita actualizar la otra que sí está operativa y que sí se almacena. Recordar que esta no se almacena, una vez se ejecuta consulta, desaparece. Entonces este uso de values es potente. Bueno, y luego ahora vamos a ver el uso un poco más avanzado, que es, digamos, la cláusula with, que es un poco más complicada, que lo que permite es utilizar lo que se llama CT, Common Table Expressions, con expresiones de tabla comunes, no sé, pero bueno, yo creo que podéis pensar más bien como una forma de escribir o definir tablas con las que luego vamos a poder trabajar. Yo creo, o por lo menos es la forma que lo tengo a entender mejor. Os lo pongo ahí con un ejemplo. En este ejemplo veis que lo que hace es with y me define este regional sales as
y me dice una consulta. Es decir, estoy definiendo que donde yo ponga regional sales, en realidad es como si pusiese ese select. Por lo tanto, no tengo que escribir el select, simplemente escribo eso. Es como si fuese una variable, la variable no es la mejor comparación, pero como que me resume esa consulta, donde ponga yo esa palabra, ese valor, ese nombre, digamos, es equivalente a poner esa consulta. Y la puedo utilizar en cualquier parte de lo que venga después. ¿Veis que define dos, Regional Sales y Top Regions, como y una serie de cosas? Veis que puede además incluso ser compleja. Por ejemplo, en el caso de Top Regions, la segunda parte, veis que es un select que además utiliza una subconsulta después, que total 6 mayor que otra subconsulta. Entonces veis que ya se empieza a enrevesar. Tengo una subconsulta dentro de una consulta que a su vez, gracias al with, se convierte en un nombre que él puede utilizar después. Entonces, con este with me permite utilizarlo dentro. Por ejemplo, veis que la primera definición, que es Regional Sales, se utiliza aquí en la subconsulta de la segunda parte, del Top Regions, y esto de forma consecutiva, es decir, solo tiene valor en el contexto de instrucción, se utiliza en la instrucción siguiente, que en este caso es un select. Puede ser varias, ahora vamos a ver. Entonces, veis que en el select se utiliza ahí también en una subconsulta, porque va a ser una expresión de subconsulta con el operador in, es de where region in select region from top regions. ¿Y dónde viene top regions? De la subconsulta anterior. Veis que está todo enlazado. Entonces, para eso, o pongo esa subconsulta dentro y ya me haría el código inmanejable, o lo defino con las CTEs, que yo creo que me permite como hacer una primera definición y, digamos, tener como un módulo aparte y luego utilizarlo para que quede más claro. ¿Qué es la principal ventaja? Que el código sea mucho más claro cuando las consultas son complejas y también que yo pueda escalar, o sea, que pueda de la misma consulta hacer consultas más complejas porque ya las tengo previamente declaradas. ¿Vale? Algunas cosas del with. Las tablas siempre son temporales, solo se utilizan en el contexto de esa consulta, es decir, en otra consulta tendría que volver a crearlas, bueno, utilizar otros mecanismos, pero en principio solo vale a la consulta, a la ejecución, instrucción que va después. Buscamos simplificar la consulta, incluso, bueno, que esté mejor estructurada, más organizada, un poco más, digamos, modular cuando es muy compleja, ¿vale? También que sea más fácil de crecer el código si necesito irle ampliando algunas cosas más. Se usa no solo con select, sino también con insert, delete y update, es decir, no solo con, bueno, todos los comandos del lenguaje DML. La construcción, os puse también el enlace, bueno, un artículo un poco más profundo, el que quiera ver, si lo quiera, bueno, para entender mejor el código, pero básicamente siempre es definir las consultas temporales, es decir, los nombres de las tablas, por decirlo así, temporales que vamos a utilizar, vincularlas a una consulta o a una modificación de datos y usar estos nombres dentro de la consulta principal o de las subconsultas a la hora de definir una de las tablas. En este otro ejemplo, creo que también se ve más o menos bien, donde se define CTE Sales y luego Shipper CTE, y dentro de Shipper CTE veis que se utiliza CTE Sales, que es la primera tabla. O sea, se pueden utilizar, yo os puse en los comentarios para que se entienda mejor. Y luego ya viene una consulta que tiene que ser a continuación, es decir, las definiciones de las tablas generadas como el with se tiene que utilizar en la siguiente consulta, ¿no? Este es un poco el concepto. Para entenderlo, lo que os voy a pedir aquí básicamente es que podamos entender una consulta compleja, donde sí ya se utilice el with. Esa es un poco la idea de esto para completar este tema, pero bueno, se escapa del currículum, pero que quiera profundizarlo, creo que es interesante. Lo que sí me interesa es poder entender código complejo. ¿Qué código complejo? Bueno, pues el que os pongo aquí en la propuesta de la actividad es utilizar, bueno, este artículo, el que lo quiera hacer, lleva bastante tiempo, yo creo que sería una cosa en paralelo, pero yo creo que es interesante, que es cogiendo datos públicos, de hecho lo coge de Airbnb, coge datos públicos y para procesar cierta información necesita utilizar with, ¿vale? Yo creo que está bien, se podría hacer, bueno, quizá un par de horas más de las necesidades a priori, pero bueno, los que tengáis niveles más avanzados podéis atrever que yo creo que es interesante, ya es algo avanzado. Pero bueno, ahí lo que explica muy bien el artículo es, tiene una consulta original donde explica por qué utilizar su consulta anidadas y luego empieza a decir, bueno, pues voy a refactorizarlo un poco usando el with, porque si no me vuelvo loco con todo este código. Y al final ya hace una última consulta mejorada que sí me interesa que podamos entender. Y este es un resumen de una consulta ya avanzada que a mí lo que me interesa es que la sepáis hacer, o hacer, digamos, entender, ¿vale? Veis que al final pone varios comentarios y lo que define es varias
tablas con neighborhood based list, que es el resultado de esta consulta. Luego el módulo uno veis que dice, bueno, cuál es el tipo de apartamento más por vecindario, entonces define exactamente cuál es, dice, coge y construye la consulta y eso le va a llamar esa variable, bueno, esa variable de tabla, por decirlo así, y luego construye eso también y construye host BCN, veis que va construyendo otro más y otro más hasta aquí, ¿vale? Y además sigue sumando cada vez que hay una coma aquí, es que él está sumando datos antes de llegar a la consulta final. Es decir, todo esto veis que es una previa declaración y cada una de las declaraciones es una consulta, pero esto es como una evolución de las subconsultas, ¿vale? La subconsulta ya es un table expression y lo puedo utilizar con el nombre de una tabla, ¿vale? Como creo tablas temporales que sean el resultado de esta consulta. Veis que hay varias que la puedo definir dentro de ellas, puede ser cualquier cosa, y luego llego eh, a mi set final y es más o menos mucho, aunque veis que es algo complejo porque es un join, o sea, de uno 2 3 y 4, es decir, es un left join de una, ¿vale? En estas condiciones con una 2 3 y luego con un cross join con otro global, es decir, estamos hablando de una consulta tremendamente compleja, pero que viéndolo podemos ver que utilizando los alias, utilizando los table expression que me refieren a una subconsulta y dentro utilizando los nombres de los campos adecuados, o utiliza alguna función que vamos a ver más adelante, no me preocupa tampoco para que veáis que se puede convertir una consulta en algo tremendamente compleja, bueno, pues así monta todo una consulta SQL que realmente es como si fuese un programa. Es un poco el objetivo aquí, un poco para terminar. Es decir, completando el tema, hemos visto todo lo que son las consultas, pueden ser cosas mucho más avanzadas de lo que habíamos visto inicialmente, simplemente con una tabla. Eso se puede ir complicando con una tabla, con varios operadores, con varias funciones, con agrupamiento, condiciones y demás. Se puede empezar a complicar con varias tablas porque ya empieza a combinar de diferentes maneras. Y ya se puede terminar de complicar cuando ya lo mezclo todo. Y este es un ejemplo muy complejo de una consulta que, bueno, que por lo menos podéis entender cómo está organizada sería suficiente ya para completar el tema.